Muchas gracias por la introducción. Disculpas por no poder hablar portugués. Voy a hablar en español y trataré de hablar lo más despacio posible para que puedan entender el tema que voy a tocar. El título que le he dado a la presentación es simplemente Seguridad contra Incendios e Introducción. ¿Por qué estoy diciendo introducción? Porque esta presentación es un resumen de observaciones que he hecho en diferentes países del mundo de cuáles son los principios fundamentales que deben cumplirse para tener una adecuada estructura reglamentaria que permita resolver la seguridad contra incendios de una manera adecuada. El objetivo es tratar de mostrar los principios que son comunes en todos los países del mundo para establecer los objetivos principales que se deben cumplir en materia de seguridad contra incendios. Entonces, por eso le estoy llamando introducción, pero en realidad es un resumen. Cuando hablamos de seguridad, normalmente hablamos de edificios complejos. La seguridad en la casa, la seguridad en la vivienda de una sola familia es un problema no necesariamente técnico, sino más bien un problema social. Ese problema social está muy ligado a la capacidad económica, cultural, educativa de las personas y no necesariamente es un problema que debe resolverse de manera técnica. Entonces, esta presentación se enfoca sobre todo en edificaciones de esta naturaleza, donde lo que tenemos es un problema complejo que requiere un análisis técnico detallado que permita establecer la manera más adecuada de manejar el problema. Ahora, ¿cuál es el problema de la seguridad? El problema de la seguridad es una responsabilidad social delegada a un marco regulatorio, a una estructura de reglas a la cual delegamos una responsabilidad social. Esa responsabilidad social es la responsabilidad que tenemos de asegurar que las personas que ocupan un espacio público van a encontrarse seguras. El objetivo es asegurar que esas personas que en principio no tienen un conocimiento de los conceptos técnicos de seguridad, puedan entrar a esos espacios con un nivel de seguridad adecuado. Esa es una responsabilidad social. La manera en la cual resolvemos en todas partes del mundo esa responsabilidad social es estableciendo un marco regulatorio, una estructura de reglas que nos permiten establecer de manera natural cuál es el nivel de seguridad necesario de todo espacio público. Ahora, ¿cuál es la primera regla importante en materia de seguridad? Y esta imagen está puesta de manera intencional porque el principio que uno asume a la hora de establecer esa regulación que nos permite asegurar la seguridad de las personas es que este es el tipo de personas que estamos protegiendo. No le pedimos a la persona a la cual vamos a proteger ningún tipo de conocimiento o entendimiento del problema. Cualquier sistema que vamos a diseñar para tratar de proteger a las personas debe asumir que esas personas que estamos protegiendo no tienen ninguna participación en su propia protección. Son personas inocentes, son personas que no tienen una capacidad de entender el problema de protección, son personas que no tienen ninguna responsabilidad de su propia protección. Por ende, los sistemas que vamos a generar son sistemas que no deben requerir una acción o un conocimiento de parte de las personas. Debemos asumir que las personas son personas como esta niña, que es una persona inocente, que no tiene un conocimiento real del problema. Entonces tenemos que diseñar sistemas robustos, estructuras
sólidas que permitan responder a los problemas de seguridad sin la participación activa de las personas a las cuales vamos a proteger. Ese principio de base es un principio fundamental que es absolutamente necesario de entender, porque muchas veces cuando diseñamos sistemas, entramos en una situación en la cual asumimos que hay una responsabilidad del ocupante y esa responsabilidad en realidad no existe. El ocupante es una persona que no participa, una persona inocente y que no tiene conocimientos del problema que estamos tratando. En materia de seguridad contra incendios, el problema es un problema técnico de mucha complejidad y no podemos asumir que las personas que estamos protegiendo tienen un entendimiento del problema y por ende van a reaccionar de una manera adecuada. El sistema debe guiarlos para reaccionar de una manera adecuada. Entonces, entendido ese principio, donde la persona protegida no participa en su propia protección, podemos establecer una estructura de reglas que nos permiten resolver el problema de una manera adecuada. Este es un incendio en la ciudad de Valparaíso, en Chile, y es un incendio forestal, y es el fenómeno físico del cual tratamos de protegernos. Lo que vamos a diseñar y lo que vamos a estructurar son sistemas que nos protegen de ese fenómeno físico. Ahora, ese fenómeno físico tiene una serie de características fundamentales, pero las dos características más importantes es que es un fenómeno físico que tiene una evolución en el tiempo y una evolución en el espacio. Entonces va a cambiar a medida que el tiempo pasa y va a transformarse de manera tal que no es lo mismo en una parte o en otra parte del espacio. Es una evolución espacial y temporal de un fenómeno físico que tiene un impacto negativo en las personas y genera daños materiales. Ese es el objetivo que tenemos que tratar, ese es el problema que vamos a tener que abordar, un fenómeno físico que varía en el tiempo y varía en el espacio. En ese sentido, el incendio es muy diferente, el fuego es muy diferente a otro tipo de emergencias. En otro tipo de emergencias, el problema, por ejemplo, en el caso de un terremoto, es un problema puntual que sucede en un instante en el tiempo y ese problema en ese instante del tiempo no es un problema que abordamos en la duración del evento, lo abordamos después del evento. Entonces diseñamos sistemas que van a permitir a la edificación comportarse de una manera adecuada durante el evento, pero no vamos a afectar la evolución de la edificación durante el evento. El evento es muy rápido. La explosión, el terremoto, son dos emergencias en las cuales por el periodo de tiempo tan corto no tenemos la capacidad de afectar la emergencia de una manera adecuada. El incendio es muy diferente porque en el incendio tenemos el tiempo, tenemos el espacio y podemos afectar la evolución en el tiempo y en el espacio del incendio. Entonces, el principio fundamental mediante el cual generamos la protección contra incendios es un principio de manejar las consecuencias en el tiempo y en el espacio. La ingeniería de protección contra incendios es una ingeniería que está dedicada a manejar la manera en la cual el incendio o el fenómeno físico evoluciona en el tiempo y en el espacio. Entonces, el objetivo es manejar las consecuencias. Eso es lo que tratamos de hacer con la ingeniería de protección contra incendios. Lo que vamos a hacer es asumir que el encendido se va a dar, el incendio existe
Y el objetivo de la protección contra incendios no es el afectar o el cambiar la probabilidad de encendido. El encendido se va a dar, la probabilidad es 1 y lo que vamos a tratar de manejar son las consecuencias en el tiempo y en el espacio. El problema hay que separarlo en dos. Hay que separarlo en lo que es el incendio voluntario de lo que es el incendio de accidente. La protección contra incendios no puede resolver el problema del incendio voluntario. El incendio voluntario sale fuera del marco de reglamentación de lo que es la protección contra incendios porque es un crimen. Es un atentado contra la estructura social que representa un crimen y por ende debe ser tratado por la justicia y no tratado por la ingeniería. El objetivo de la protección contra incendios es aceptar el incendio accidental y tratar de minimizar las consecuencias en el espacio y en el tiempo del incendio accidental. ¿Por qué no podemos tratar el incendio voluntario? Porque es imposible tratar de predecir las acciones de un criminal. Cuando tratamos de resolver el problema de un incendio, si alguien decide encender 4, 5, 6 incendios en una edificación, no tenemos la capacidad de responder y no debemos tener la capacidad de responder o no debemos imponer ese tipo de escenarios en el diseño de una edificación. Por ende, el resultado de aceptar que esto es un crimen que se excluye del marco regulatorio, nos lleva a una situación en la cual el incendio accidental representa un incendio por evento. Un encendido que tiene 100% de probabilidad, pero que sucede en un lugar en el tiempo y en un lugar en el espacio. Y nosotros manejamos la evolución de ese evento en el espacio y en el tiempo, de tal manera que dé los mejores resultados o resultados aceptables. Entonces, ese accidente puede ser natural, como en el caso de un incendio forestal, donde puede haber un rayo o puede haber un fenómeno natural que empieza el incendio, o puede ser un incendio generado por accidente, pero generado por la acción de los seres humanos. Eso es un incendio eléctrico, puede ser un incendio de una cocina, puede ser un incendio de alguien con un cigarrillo durmiendo en la cama. Son todos accidentes de origen humano. La ingeniería de protección contra incendios nos debe proteger de ambos, tanto el incendio natural como el incendio de origen humano. Después se trata de manejar el crecimiento. En otras palabras, la evolución en el tiempo y en el espacio del incendio. La evolución del desplazamiento de las personas que se encuentran en el incendio, la evolución del comportamiento estructural en el caso de un incendio. Ese proceso de crecimiento del evento es el proceso que tenemos que tratar de manejar con una ingeniería adecuada. Podemos ligarlo al caso voluntario, pero es simplemente para dar robustez al diseño, pero no necesariamente para manejar un escenario de diseño asociado al incendio voluntario. Ahora, una vez que entendemos que lo que estamos manejando es ese proceso de crecimiento, podemos introducir el concepto de minimización de pérdidas. El objetivo de la seguridad contra incendios es de tratar el crecimiento para minimizar las pérdidas hasta un nivel que esas pérdidas sean aceptables. Entonces, el marco regulatorio asume que el encendido tiene una probabilidad de 1, asume que el incendio voluntario es un crimen y por tanto está excluido, con lo cual nos deja con un evento en el tiempo y en el espacio, que es un incendio accidental que puede ser natural o de origen humano, y que es el problema que tenemos que tratar, tratando de controlar la evolución en el tiempo y en el espacio del incendio, la evacuación de las personas, el comportamiento estructural, el crecimiento del incendio, de tal manera que las pérdidas quedan minimizadas
para tratar de garantizar que sea un nivel de pérdidas aceptable para la sociedad. Esto representa la seguridad o la protección contra incendios, el control del crecimiento para la minimización de las pérdidas. En este espacio se establece el concepto de seguridad. La seguridad de las personas debe incluir todo este concepto que nos lleva por este camino para tratar de minimizar las pérdidas en función a la protección. El criterio excluye el caso voluntario, convirtiéndolo en un crimen, que en el caso que alguien empieza un incendio involuntario, se le excluye de la sociedad por medio de un juicio y de un acto legal. Es un crimen, no es un problema de ingeniería. Por contrario, el control del crecimiento para la minimización de pérdidas es la ingeniería que está controlada ya sea por normas o códigos o por la profesión del ingeniero de protección contra incendios. ¿Por qué pongo las normas o el código y la profesión del ingeniero? Porque estas son dos cosas completamente diferentes. Las normas son una serie de reglas que deben ser cumplidas. No requieren un profesional, porque lo que uno verifica es el cumplimiento de la normativa. Entonces, la persona que ejecuta el diseño normativo no es un individuo que está siendo observado por la sociedad. Es un individuo cuyo objetivo es de cumplir las reglas. Una vez que el diseño se genera, se entrega a una autoridad que va a verificar que se cumplió las reglas, pero tanto la autoridad como el diseñador no tienen que ser un profesional porque no son parte de una estructura que debe ser reglamentada. Lo que se reglamenta son las reglas, no a las personas. En el diseño a base de desempeño, donde se utilizan herramientas profesionales de ingeniería, es la persona que ejecuta el diseño que debe ser regulada. Es la persona que es el profesional que tiene que tener un nivel de competencia y tiene que ser certificado como una persona competente para poder utilizar esas herramientas y ejecutar un diseño. Ambas maneras de diseñar pueden llevarnos a la protección adecuada, pero son dos maneras completamente diferentes de diseñar. Una es regulando las reglas, estructurando, evaluando las reglas y su correcta interpretación y ejecución. La otra es evaluando, controlando, certificando al profesional, a la persona que va a ejecutar el diseño. Dos cosas completamente diferentes que no pueden ser mezcladas porque representan dos estructuras de ejecución de la protección que son completamente diferentes. La reglamentación, que es la estructura legal, es la que garantiza la seguridad y que resuelve toda esta estructura para tratar de llevarnos a un nivel de seguridad adecuado. La reglamentación nos debe permitir diseñar edificaciones de todo tipo y es un procedimiento legal mediante el cual se garantiza la correcta implementación de la seguridad. Incluye toda esa estructura reglamentaria que he descrito y debe garantizar un proceso legal mediante el cual obtenemos esa seguridad. Se puede resolver en función a códigos prescriptivos o normas o se puede resolver en un marco de diseño por desempeño que es fundamentalmente la responsabilidad de un profesional. ¿Okay? Entonces, la normativa, por lo general, resuelve estructuras que son estandarizadas. Un requerimiento fundamental de la normativa es poder clasificar la edificación.
Una vez que uno clasifica la edificación, uno puede hacer un análisis estandarizado de su desempeño para proponer una solución estandarizada que se introduce en una norma. El principal pilar de la normativa es una adecuada clasificación de las edificaciones. Luego se generan reglas comunes que permiten a la edificación que ha sido clasificada ser resuelta y dar una solución adecuada y entregar de manera implícita una edificación segura. Cuando digo de manera implícita, significa que la persona que diseña nunca va a demostrar qué tan segura es esa edificación particular. Si la edificación puede ser clasificable, una vez que ha sido clasificada, hay una serie de soluciones comunes que se establecen para determinar la seguridad. Pero la seguridad es implícita y nunca se entrega una definición cuantitativa o exacta de lo que es la seguridad de la edificación. El método normativo no requiere un profesional, el método normativo solamente requiere alguien que pueda utilizar las reglas que se establecen como producto de la clasificación. Lo más importante en una estructura normativa es poder clasificar a la edificación. Lo más difícil en una estructura normativa es poder establecer si una edificación puede ser clasificable. Muchas veces las edificaciones aparentan ser clasificables, pero en realidad no corresponden exactamente a la clasificación. La mayoría de los errores en la utilización de estas reglas comunes se establecen por una errónea clasificación de la edificación. Cuando hablamos de una estructura normativa y queremos diseñar edificaciones complejas, lo primero que tenemos que asegurarnos es que entendemos los principios. El objetivo principal en lo que es la clasificación normativa en seguridad contra incendios no es la protección de los bienes, es la protección de las personas. Todas las reglas están diseñadas para proteger a las personas y no contemplan necesariamente la protección de los bienes. Tenemos que tener una estructura y la estructura es la clasificación seguida de una solución estandarizada. Y tenemos que tener una manera para continuar el desarrollo de esas soluciones y de esa clasificación. A medida que la construcción cambia, que hay una evolución de los métodos constructivos, tenemos que introducir en la norma mecanismos para revisitar, para modernizar, para evolucionar esa norma de una manera tal que haya una garantía que las soluciones se mantengan adecuadas a medida que va evolucionando la industria de la construcción. De la misma manera, tenemos que asegurarnos que tenemos una estructura que permita una implementación. En otras palabras, que dé una garantía de cumplimiento. Si no existe un proceso de revisión, si no existe un proceso para enforzar la utilización de la normativa no funciona. Entonces, el marco o la estructura requiere principios, seguridad de las personas, requiere una estructura, clasificación seguida de solución, requiere un desarrollo que permita la evolución de la norma y requiere mecanismos de implementación que garanticen que la norma se va a implementar de manera adecuada. ¿Cuáles son las ventajas de una solución normativa? Las ventajas son que es simple, rápida, barata en ejecución, un costo muy bajo, es seguir una receta, es seguir una serie de reglas muy simples, con lo cual tenemos una solución muy simple, muy rápida y de bajo costo. ¿Cuáles son las desventajas? Las desventajas son difíciles de establecer y si bien hay algunas desventajas obvias, como el hecho que la normativa es restrictiva, que es inflexible, que va a tener muchas veces un costo de implementación elevado,
¿Por qué? Porque toda solución estandarizada tiene que ser robusta y por ende tiene factores de seguridad muy elevados. Entonces, en el costo de implementación se van a ver introducidos estos factores de seguridad y como resultado el costo tiende a ser elevado. Muchas veces impide la innovación porque para que un producto nuevo pueda ser utilizado tiene que ser incorporado en la norma y por ende hay una desaceleración del proceso de introducción de innovaciones en la construcción. Ahora, hay otro tipo de desventajas que son un poco sutiles y esas desventajas tienen que ver con la implicación errónea, que es una metodología que no requiere conocimientos. Si bien el individuo que ejecuta una solución normativa no está reglamentado, ese individuo tiene que tener una cantidad de conocimientos importante. ¿Por qué? Porque tiene que saber identificar cuando una edificación no está contemplada en la solución normativa. El poder identificar si un edificio cumple con la clasificación es un tema sumamente complicado. No es fácil de establecer si una edificación sigue los conceptos normativos. La seguridad es implícita. En otras palabras, no hay una cuantificación de seguridad y por ende muchas veces nos encontramos en una situación en la cual errores quedan sin ser identificados. Les voy a dar un ejemplo, que es los edificios modernos no están construidos de esta manera, donde cada piso está separado por una losa de hormigón. Hoy en día los edificios tienen lo que se conoce como muros cortina, que es un sistema continuo que cubre, es un envolvente al edificio y que no separa a los pisos de una manera adecuada. Ahora, el problema es una transformación de lo que es el concepto normativo. En los años 70 resolvimos el problema de la propagación del incendio en forma vertical, generando una barrera y poniendo dimensiones adecuadas, se logra prevenir que el incendio atraviese de manera interna o el incendio atraviese de manera externa y se propague en forma vertical. Al no propagarse en forma vertical, el incendio queda contenido en un solo piso y el problema de la edificación de altura es un problema que se puede resolver. En los años 90 no hubo ningún incendio en el cual el incendio se propagó de manera vertical. ¿Por qué? Porque resolvimos el problema asignándole de manera normativa una resistencia al fuego a esta separación y generando dimensiones que protejan la propagación externa y utilizando métodos de combustibilidad que nos permitan asegurar que no se encienden los materiales en forma externa. En los años 90, la arquitectura evoluciona y se genera el concepto del muro cortina. Edificio de Norman Foster, el Gherkin en Londres, que muestra esta envolvente continua que cubre toda la edificación. El problema cambia. La losa que nos protegía de la propagación interior ya no es una losa que atraviesa de manera continua el sistema, sino que tenemos un sistema ligero que se incorpora de manera externa y hay un punto de conexión. De manera normativa, pedimos la resistencia al fuego para que sirva como barrera, pero sin embargo generamos un punto de discontinuidad que ahora involucra un sistema en el cual tenemos un elemento que es la losa, un segundo elemento que es el muro cortina y un tercer elemento que es el punto de conexión. En este caso los elementos tienen características completamente diferentes, con lo cual el problema de generar una barrera adecuada que no permita al incendio propagarse se convierte en un problema de una complejidad mucho mayor.
El concepto normativo es el mismo. Es evitar que el incendio se propague de forma vertical. La implementación normativa es la solución, es resistencia al fuego de la barrera. Pero ¿cómo logramos la resistencia al fuego de un sistema que ahora tiene 3 componentes en vez de 1? Donde el edificio va a cambiar a medida que tenemos diferentes construcciones, donde la solución del muro cortina va a ser diferente para cada edificación y donde el punto de conexión va a ser diferente para cada edificación. El resultado de no poder identificar cómo traducir el principio normativo de la no propagación vertical a una solución normativa diferente a la resistencia al fuego de un elemento, genera una serie de problemas que nos llevan a este tipo de situaciones. Esta es la torre CCTV en China, en Pekín, y este es un edificio de los años 70. Esto es lo que busca la solución normativa, el incendio contenido en un piso sin propagación vertical. Esto es lo que nos entrega el muro cortina. Entonces, el problema es un problema que hoy en día es un problema que sucede prácticamente cada mes. Después de haber tenido más de 15 años donde el incendio no se propagaba verticalmente en las edificaciones de altura, hoy día lo que tenemos es esto. En todas partes del mundo y con una regularidad muy grande, hoy en día tenemos una falla continua de estos sistemas externos, llevándonos a incendios de propagación externa de enormes magnitudes en todas partes del mundo. En Sudamérica, en Europa, en los Estados Unidos, en el Medio Oriente, en Asia. Aquí hay ejemplos de todas partes del mundo. Y estos son solamente unos cuantos ejemplos del problema. ¿Por qué tenemos este problema? Porque ahora tenemos un problema diferente que no sabemos identificar. Es un problema que incorpora 3 elementos: la conexión, el muro cortina y el elemento estructural, donde un problema de resistencia al fuego, donde generábamos una barrera, se convierte en un problema de desplazamientos relativos. La losa de hormigón se va a deformar de una manera, el muro cortina se va a deformar de una manera diferente, ambos se van a desplazar de formas diferentes, generando una ruptura de la continuidad en el punto de conexión. Tenemos que cambiar la mentalidad de estudiar y evaluar una solución de un componente a estudiar y evaluar una solución de un sistema. Esa transformación no hemos encontrado la solución normativa que nos permite resolver ese nuevo problema. Hoy en día estamos generando soluciones como esta que permiten no resolver el problema correctamente. Esta solución no tiene una respuesta posible porque la losa de hormigón está en contacto con el vidrio. Resolver la unión de los 3 es imposible. Sin embargo, nuestra estructura reglamentaria hoy en día nos permite diseñar este tipo de sistemas que no tienen una solución en su implementación. El espacio que protege a la separación del desplazamiento relativo tiene un detalle de construcción inadecuado que genera una zona que no puede ser resuelta. Y esa es la realidad de la edificación de altura hoy en día. Aquí en Sao Paulo, en Lima, en Nueva York, en Londres o en Shanghai. En todas partes estamos resolviendo el problema de la misma manera, cometiendo los mismos errores y nos están llevando a las mismas consecuencias. Ese es el problema de la solución normativa. El desempeño toma una manera diferente. En el desempeño lo que estamos haciendo es utilizamos herramientas de ingeniería
para demostrar el desempeño adecuado de la edificación. ¿Cuáles son las ventajas? El poder resolver edificaciones como esta. Tenemos la capacidad de no requerir una clasificación. Todo edificio puede ser resuelto utilizando las herramientas adecuadas y no hay necesidad de clasificarlo. Cualquier clasificación puede ser diseñada porque la solución es una solución única destinada a cada uno de los edificios. Permite todo tipo de innovación siempre y cuando se pueda demostrar su seguridad y puede permitir la optimización de costos de ejecución. Una de las ventajas más importantes es que permite integrar a muchas disciplinas. Le permite al ingeniero de protección contra incendios hablar con el arquitecto. Le permite al ingeniero de protección contra incendios hablar con el ingeniero estructural. Integra a la protección contra incendios al diseño optimizado de la edificación porque hay un diálogo de profesionales. En el diseño a base de códigos, la protección contra incendios viene al final como un requerimiento, como una lista que hay que cumplir, que no permite el diálogo entre las diferentes profesiones. En el diseño a base de desempeño, los profesionales pueden discutir para lograr una solución optimizada. ¿Cuáles son las desventajas? Las desventajas son el mal resultado. Este es un caso de un sistema hecho por desempeño de manejo de humos en Place Vendôme que resultó en un desastre. ¿Cuáles son los problemas obvios? Requiere un nivel de conocimientos altísimo de todas las partes involucradas en el proceso. El diseñador y la autoridad. Ambos tienen que tener un nivel de conocimientos de un nivel mucho más alto de lo que se requiere en el caso prescriptivo. Aumenta el costo de la ingeniería y tiene desventajas sutiles. Requiere el concepto de profesionalización de la disciplina, educación superior y acreditación de profesionales. ¿Por qué? Porque la responsabilidad está en la persona y por ende la persona tiene que ser certificada de una manera profesional para que sea un profesional con monopolio sobre la profesión quien ejecute el trabajo. Requiere autoridades capacitadas al mismo nivel que los ingenieros y eso implica un cambio muy fuerte en la filosofía del diseño. Y transforma la actividad de los bomberos, porque el bombero ahora tiene que trabajar en una edificación con un nivel de complejidad diferente. Los problemas, este es un shopping en Dubái, donde hubo una serie de accidentes con un problema de manejo de humos que llevó a la fatalidad de varios niños. Este es el edificio Costanera Center en Santiago de Chile, donde un pequeño incendio en el estacionamiento llenó todo el edificio de humo por un mal diseño de un sistema de manejo de humos. Este es el aeropuerto de Panamá, donde una mala selección de materiales de manera de desempeño llevó a procesos de construcción equivocados que llevaron a un incendio bastante grave. Y así como esos encontramos muchos problemas. ¿Cuál es la diferencia entre la prescripción y el desempeño? La prescripción es un proceso que es cíclico. A medida que pasan los años, la construcción evoluciona y las pérdidas van a ir evolucionando en el tiempo de una manera cíclica. Es un proceso reactivo. Empezamos en este lugar con altas pérdidas, mejoramos los códigos y las cosas mejoran. Sin embargo, la construcción evoluciona generando nuevos problemas que siempre nos van a llevar a una falla. Entonces, el proceso es un proceso de diseño por desastre. ¿Qué sucede? Tenemos un desastre con grandes pérdidas que genera un cambio normativo que mejora las cosas nuevamente, pero nuevamente la evolución de la construcción va a generar nuevamente pérdidas con una nueva falla que nos lleva a un nuevo cambio normativo que nuevamente mejora las cosas, que nos lleva a una nueva falla con un nuevo cambio normativo. Diseño por desastre. Aprendemos de los errores. Es un sistema reactivo que espera, que permite la evolución de la construcción, que permite los cambios hasta el momento donde los cambios generan vulnerabilidades
que eventualmente nos llevan a una falla y nos obligan a una corrección. Es puramente un sistema reactivo. ¿Cómo funciona el diseño a base de desempeño? Es un sistema que no es reactivo, como en el caso del diseño a base prescriptivo, sino que es un sistema proactivo, donde al entender el desempeño del sistema, en el momento en que nos acercamos al problema, podemos establecer un cambio voluntario que nos permite ir en la dirección adecuada y aplicar una corrección que es una corrección proactiva. Entonces, al entender el desempeño de las edificaciones que uno construye, uno puede identificar cuáles son los problemas que se están generando, de tal manera que uno puede aplicar soluciones proactivas. Por ende, el proceso de desempeño es un cambio preventivo que es sostenible y que permite la innovación. Son dos sistemas completamente distintos, con reglas completamente distintas. Uno es reactivo, el otro es proactivo. El resultado, estas son todas edificaciones que se han construido a base de desempeño, y si las cosas se hacen correctamente, podemos habilitar una gran innovación en el proceso constructivo. Tiene ventajas, tiene desventajas, y tenemos que tenerlas siempre en cuenta. Entonces, para resumir, los bomberos. ¿Cuál es el rol de los bomberos? ¿Cuál es el rol del Estado? En este proceso de desempeño o en este proceso normativo, tanto los bomberos como el Estado tienen roles muy importantes. El bombero puede cumplir varios roles. En principio, el rol principal, que es el rol de respuesta, la defensa, la última línea de defensa. El bombero puede tener un rol de prevención, en otras palabras, educar, servir de autoridad, servir de elemento de inspección. Uno tiene que tener mucho cuidado que el bombero puede o puede no ser autoridad. No existe un requerimiento que sea el bombero que sea la autoridad, o no existe un requerimiento que implica que no sea el bombero. Lo que se requiere es la capacitación adecuada, los procedimientos de reclutamiento de las personas y el marco regulatorio adecuado que habilite al bombero a poder ejecutar el rol regulatorio de una manera adecuada. La capacitación y el equipamiento tiene que ser consistente con el trabajo a desempeñar, y el bombero no es la autoridad competente por definición. Al bombero hay que convertirlo en autoridad competente, dándole la capacitación necesaria para que entienda el proceso constructivo, ya sea normativo o ya sea por desempeño. ¿Cuál es el rol del Estado? El rol del Estado en el diseño a base de desempeño. El Estado tiene que reformular la normativa para permitir un proceso adecuado de ingeniería. Eso implica facilitar la investigación para asegurar la calidad de las herramientas de diseño, y esto es importante en todos los países porque cada país tiene sus productos autóctonos, sus productos que solamente se utilizan en el país, y por ende el Estado tiene la obligación de facilitar la capacidad para poder entender la calidad de este sistema. El Estado tiene que facilitar el proceso educativo para capacitar a los profesionales de una manera adecuada. Si el Estado no genera esa capacidad de educación, es imposible tener diseño a base de desempeño. El Estado tiene que facilitar el proceso de capacitación y aumento de las autoridades encargadas en la aceptación del proyecto, porque no solamente son los diseñadores, sino también son las personas que aprueban los proyectos. El Estado tiene que facilitar la capacitación del cuerpo de bomberos para asegurar una respuesta adecuada a edificaciones que son diseñadas de manera no convencional a base de desempeño. El Estado tiene que definir un proceso de acreditación de profesionales adecuados porque es fundamental para el diseño a base de desempeño tener una profesión bien establecida, bien regulada y bien acreditada.
La realidad no es esa hoy en día en ninguna parte del mundo. Hoy en día mucha gente piensa que la solución son las normas y es totalmente falso. Querámoslo o no, estamos construyendo todos los días en todas partes del mundo edificaciones que no pueden ser clasificadas. Al no poder ser clasificadas, no pueden ser resueltas de manera normativa. Y por ende es falso que la solución son las normas. Las normas son necesarias, las normas siempre van a tener un espacio, porque siempre van a haber edificios clasificables. Pero las normas no son la solución a todos los problemas. La realidad es que la gente piensa que las normas son la solución más barata. No es cierto. Muchas veces pueden serlo, otras veces no son. Invertir en ingeniería para tener una buena solución muchas veces es una reducción de costos en la ejecución del proyecto. Una buena ingeniería, por lo general, entrega un mejor proyecto y entrega un proyecto que al final es un proyecto de menor costo. Pensamos que ya sabemos todo lo que hay que saber y es totalmente falso porque la construcción evoluciona, la construcción cambia todos los días, los retos son diferentes, los problemas son distintos y por ende tenemos que seguir constantemente aprendiendo. Vamos detrás de una industria de la construcción que tenemos que siempre tratar de resolver. La tecnología de la construcción cambia a diario las reglas. Los arquitectos van a cambiar a diario las reglas porque quieren innovar, quieren cambiar, quieren hacer cosas diferentes. La gente piensa que tenemos la educación necesaria, que tenemos un concepto profesional, que tenemos autoridades capacitadas para utilizar la ingeniería y las normas como herramientas de diseño. Es totalmente falso. Hoy en día el mayor déficit que tenemos en esta profesión es en la educación. Tenemos poca capacitación, no tenemos la capacitación de nivel y no tenemos la cantidad de profesionales de nivel adecuado que necesitamos. De todas esta lista, esto es probablemente lo más falso. Hoy en día no estamos educando a la gente como debemos. ¿Estamos educando al cuerpo de bomberos? Tampoco. La construcción sigue cambiando, sigue evolucionando y no estamos educando o capacitando al cuerpo de bomberos para poder responder a los nuevos retos. Tenemos procesos de acreditación adecuados completamente falsos. Hoy en día el ingeniero de protección contra incendios en ninguna parte del mundo existe. Es una falacia, es falso pretender que tenemos una definición adecuada de lo que es un ingeniero de protección contra incendios que puede trabajar en problemas de desempeño. Los estados han reformado la norma para permitir el diseño a base de desempeño, pero no han construido los cimientos, no han construido las partes fundamentales del proceso, que son la educación, capacitación y acreditación de profesionales. No lo hemos hecho, lo único que hemos hecho es cambiar las reglas para permitir la utilización de herramientas para resolver el problema como un problema de ingeniería, pero no hemos creado al profesional. El profesional hoy en día en ninguna parte del mundo existe. El resultado es esto. Cuando tenemos un edificio puede estar muy bien construido, pero si no tiene los cimientos, ese edificio va a fallar. Hoy en día no tenemos los cimientos porque no tenemos al profesional adecuado. Pretender que no estamos construyendo edificios no clasificables es falso. En todas partes del mundo estamos construyendo edificios que requieren un diseño a base de desempeño. En el momento en que tenemos un muro cortina, el edificio se convierte en un edificio no clasificable. El edificio se convierte en un edificio que requiere ingeniería a base de desempeño. Si no utilizamos ingeniería a base de desempeño, no estamos resolviendo el problema. Y pretender que esto se puede resolver de manera normativa es cerrar los ojos a una realidad que estos edificios no se pueden clasificar. Al no poderse clasificar, no pueden ser resueltos de manera normativa. ¿Cómo manejar el progreso para mantener ciudades seguras? La primera lección
el crecimiento no puede ser manejado solo a base de normas, necesitamos el diseño a base de desempeño, porque lo querramos o no, hoy en día estamos construyendo edificaciones que no permiten ser resueltas a base normativa. La receta, la única solución es invertir en educación, en acreditación para ingenieros, autoridades y bomberos, para que se genere un diálogo competente que permita asegurar un progreso seguro. Al final, el único mensaje que les estoy dando es que tenemos una estructura normativa, tenemos un concepto de normas que existe, tenemos un sistema que puede funcionar. Lo que nos falta son los profesionales y no estamos invirtiendo en la educación y no estamos invirtiendo en la creación de una estructura de acreditación de profesionales que nos permita resolver este tipo de problemas. Una propuesta técnica simple, es muy fácil de hacerlo, pero un cambio de filosofía tan importante que no estamos dispuestos hoy en día a hacerlo. El reto es un reto muy difícil, pero es un reto de cambio de filosofía. No es que no tengamos la tecnología o el conocimiento para hacerlo, no tenemos la voluntad para cambiar la filosofía en la manera de hacer las cosas. Muito obrigado.